Bien, en este vídeo vamos a ver cómo podemos hallar el módulo de la suma de dos vectores y módulo de la diferencia de dos vectores, conocidos módulo de A, módulo de B y el coseno del ángulo que forman. Pasamos a la siguiente lámina y dos regalitos matemáticos para la colección. El cuadrado del módulo de la suma de dos vectores es igual al cuadrado del módulo del primer vector más cuadrado del módulo del segundo vector más el doble del módulo de A por módulo de B por el coseno del ángulo que forma. Es decir, el doble de esta expresión matemática, que en realidad se trata del producto escalar de A y B. En el caso del cuadrado de la diferencia de dos vectores, regalito matemático. Vamos a ver cómo se pueden deducir esas fórmulas. Extraordinariamente sencillo, pero debéis recordar el teorema de los cosenos. Yo tengo los tres teoremas de los cosenos. Vamos a ver cómo podemos deducir las fórmulas anteriores. Razonamiento sencillo. Vamos a suponer que este es el vector A. Y vamos a suponer que este es el vector B. Ambos vectores van a formar un ángulo que llamamos alfa. Y, por la ley del paralelogramo, si trazamos las correspondientes rectas paralelas, se va a formar un paralelogramo y todos sabemos que esa diagonal del paralelogramo equivale a la suma de A más B. Yo por comodidad la voy a llamar C. Seguimos razonando. Voy a prolongar esa recta. Si este ángulo mide alfa, este angulito lo voy a llamar beta. Y si a una recta la atraviesan dos rectas paralelas, si este ángulo mide beta, ese ángulo igualmente mide beta. Otro razonamiento sencillo. Este vector por equipolencia lo puedo trasladar a esta posición. Y yo voy a prestar atención a ese triangulito azul. Lo separo de la figura. De forma aproximada, si separamos ese triángulo, vamos a obtener, repito, no voy a andar con regla, aproximadamente obtenemos esa figura. Ángulo B. Y este lado del triángulo se trata del módulo del vector A. Módulo del vector B, y esto equivaldría al módulo de vector suma, que yo voy a llamar C. Nombramos los elementos. Si esto es el lado C, vamos a llamar vértice C. Lado B se trata del vértice B, y lado A vamos a llamar vértice A. Vamos a prestar atención a esa expresión matemática, teorema de los cosenos. Nos dice, el lado C elevado al cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2 veces AB y por el coseno del ángulo comprendido en ese vértice. Aplicando el teorema de los cosenos, sencillo, C en nuestro caso es ese lado, el módulo del vector C. Elevado al cuadrado ha de ser igual. Prestamos la atención al lado A. Módulo del vector A. Elevado al cuadrado. Vamos al lado B. Se trata de este lado que coincide con el módulo de B. Está elevado al cuadrado. Menos 2 veces el valor de A, que es el módulo de A, por el valor de B, que es el módulo del vector B, y por el coseno correspondiente al vértice C, se trata del ángulo beta. Pero, mediante una transformación muy sencilla, vamos a recordar circunferencia goniométrica y vamos a recordar la relación entre ángulos suplementarios. Si tengo un angulito alfa y tengo un ángulo 180 menos alfa, el coseno de ese ángulo es idéntico a menos coseno del suplementario. Es decir,
como el ángulo beta y el ángulo alfa son suplementarios, el coseno de beta va a ser igual a menos coseno de alfa. Esa expresión equivale a menos coseno de alfa. Expresión que, como es negativa, va a dejar positiva esa expresión. Y llegamos al primero de los regalitos. Recordad que C equivale a A más B. Llegamos a la expresión cuadrado del módulo de A más B va a ser igual a módulo de A elevado al cuadrado más módulo de B elevado al cuadrado, signo que va a quedar positivo, más 2 veces el módulo de A por el módulo de B por el coseno del ángulo alfa. Y la memorización de la fórmula es relativamente sencilla. Es como si hiciéramos en las igualdades notables el cuadrado de una suma. Cuadrado del módulo de A más cuadrado del módulo del segundo más doble del primero por el segundo por coseno de alfa. Repito, expresión matemática que suele ser útil en determinados casos. Es decir, nos pueden dar el módulo de un vector A, nos pueden dar el módulo de un vector B y nos pueden dar el ángulo que forman dichos vectores. A partir del conocimiento de esas tres expresiones, nos pueden pedir que hallemos el módulo de A más B. Y es evidente que para hallar el módulo de A más B, si hacemos la raíz cuadrada en los dos miembros, me quedaría que el módulo de A más B es igual a la raíz cuadrada de esa expresión. De la misma forma se puede deducir si en vez de ser el cuadrado del módulo de la suma de A más B, similar deducción para la diferencia de dichos vectores. Damos el tema por concluido y vamos a hacer ejercicios donde tengamos que aplicar el regalito matemático. Tema concluido.